Servicios informativos de Navarra Televisión. La economía navarra ha decrecido un 0,5% en el segundo trimestre del año. Con este descenso, la caída del Producto Interior Bruto en la comunidad en los últimos 12 meses se sitúa en el 1,4%. La economía navarra se contrae algo más que la economía nacional, que ha retrocedido en este segundo trimestre un 0,4%. Muy buenas noches. La economía se contrae y el coste de la vida sigue incrementándose. Los precios han subido, arrastrados sobre todo por la desaparición de la subvención de los medicamentos. La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, que acudirá mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, asegura que la situación económica es muy complicada y que eso se refleja también en los datos de Navarra. Me preocupa en la medida que creo que esto me puede preocupar, ¿eh? También veníamos de unos datos mejores. Nafarroa, Bildu e Izquierda Ezquerra han criticado hoy al Ejecutivo Foral por la desatención, dicen, que padece la comarca de Sakana. Reclaman ayudas urgentes para el sector industrial y la puesta en marcha de estímulos económicos. Recuerdan que en la comarca, de 20.000 habitantes, 2.000 de ellos están en paro. Acto de homenaje y recuerdo hoy a los dos guardias civiles, Diego Salvá y Carlos Saez de Tejada, asesinados por ETA hace 3 años en Calviá, en Mallorca. Los dos guardias civiles son las últimas víctimas mortales de ETA en España. El padre de Salvá confía en que los culpables serán detenidos. Las investigaciones de la Guardia Civil, aunque sea muy retrasado, son fructíferas. O sea, yo no pierdo la esperanza de que los cojan algún día. 40 extranjeros han sido expulsados este año de España por haber delinquido en esta comunidad. En Navarra, hace tan solo unos días se expulsó a un ciudadano dominicano al que le imputaban 13 arrestos por tentativa de homicidio, tráfico de drogas, robo y violencia de género. Y en Tudela poco a poco se extingue ya la fiesta. Esta noche van a entonar, tras la última revoltosa, El pobre de mí. Hoy lunes, en este último día, han elegido al tomate más feo. El concurso El Feo de Tudela reúne los mejores ejemplares de esta sabrosa variedad, un poco estética, pero muy valorada en la mesa. Y hoy miramos al sol, pero lo vamos a hacer bien protegidos. Los expertos recuerdan la importancia de exponerse a los rayos solares con las precauciones adecuadas. Además de las cremas, uno de los consejos más importantes y más repetidos es evitar las horas centrales del día. La economía navarra ha descendido un 0,5% en el segundo trimestre de este año. Según la consejera de Economía, la situación económica es muy complicada y esto se refleja en los datos económicos de esta comunidad. En el segundo trimestre de 2012, el PIB de la economía navarra ha crecido en un menos 0,5 en términos intertrimestrales y en un menos 1,4 en tasa interanual, frente al menos 0,7 y 0,5 respectivamente del primer trimestre, una caída que el Gobierno ya tenía prevista. Esta evolución viene a confirmar la senda prevista para nuestro PIB en las proyecciones que el Departamento de Economía hizo y que anticipaban esta caída. Unos datos que para la consejera son reflejo de la situación económica en España. Estamos atravesando un momento complicado y la evolución de la economía navarra refleja este momento que estamos viviendo. La caída de la economía navarra en este trimestre es algo más aguda que la del resto de España, unos datos que responden a la frágil situación de la demanda interna. La demanda interna sigue mostrándose muy frágil, con un nuevo deterioro en indicadores como la confianza del consumidor, la matriculación de automóviles, el comercio al por menor o la compraventa de viviendas. Una situación preocupante, aunque para la consejera hay que tener también en cuenta los datos anteriores. Me preocupa en la medida que creo que esto me puede preocupar, ¿eh? También veníamos de unos datos mejores, seguimos manteniendo 4 puntos de diferencia con el resto de España. La consejera ha destacado que la crisis está castigando a todos los sectores y que existe un deterioro en el índice de producción industrial y también en el del sector servicios.
La recesión se agrava también en el resto de España. En el segundo trimestre aceleró su caída tras contraerse un 0,4% en tasa intertrimestral entre abril y junio y un 1% respecto a la tasa de hace un año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que vienen a confirmar las cifras que dio el Banco de España la semana pasada. La contracción trimestral del 0,4% es una décima más pronunciada que la experimentada tanto en el último trimestre del año 2011 como en el primer trimestre de este 2012, cuando la economía española entró en recesión técnica tras registrar 2 trimestres de crecimiento negativo. Y con este escenario macroeconómico, hoy el presidente Rajoy ha convocado a los representantes autonómicos de las regiones en las que gobierna para escenificar el compromiso del Ejecutivo y de todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El objetivo es hablar del déficit público. El objetivo, además, es dar una imagen de respaldo a las reformas y ajustes que se están llevando a cabo. En ese coche va el presidente del gobierno y en ese otro, en el de detrás, le siguen los presidentes autonómicos del PP, le siguen literal, porque esta reunión que se celebra en la sede del Partido Popular tiene un fin. Se llama unidad ante la crisis, la de todos los varones populares, los que no gobiernan. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer hoy es hacer piña para sacar a España de la crisis. Mire, las comunidades autónomas están haciendo todas el máximo esfuerzo, pero deben hacer más. Y los que sí. Yo creo que no es el momento de mirar para el lado, sino de mostrar unidad y sobre todo un objetivo que en este caso se llama España. Las cámaras rodean a los varones regionales que se han dejado ver fuera, en la azotea. Y esta imagen tiene su valor porque el mensaje se dirige también al exterior. Las comunidades autónomas, aunque solo sean las del PP, eso sí, mayoría, y la Administración central, juntas en el objetivo de cumplir con los ajustes. Los mercados escuchan. Los mercados iniciaban la semana con un moderado optimismo después de la avalancha de declaraciones de apoyo al euro y la esperanza alentada por el presidente del Banco Central Europeo de un desbloqueo para las crisis de la deuda de España y de Italia. De esta manera, el IBEX 35 ha conseguido hoy cerrar la sesión en positivo con una subida del 2,78%, superando así la barrera de los 6.000 puntos porque se quedaba en los 6.801. El bono español tenía hoy una rentabilidad del 6,6%. Y el precio de los medicamentos ha hecho que el IPC se dispare. El índice de precios al consumo, que se había estabilizado durante el mes de mayo y de junio en el 1,9%, ha sufrido un repunte hasta alcanzar nada menos que el 2,2% a causa principalmente de la entrada en vigor del sistema de copago y de la subida del precio de algunos medicamentos. Este indicador no alcanzaba esta cifra desde el pasado mes de diciembre y las previsiones no son nada halagüeñas. La subida del IVA y el encarecimiento del precio de la luz y también del gas podrían provocar un nuevo récord anual de la inflación. El proyecto de reforma de la ley del aborto sigue generando protestas en la calle. Un centenar de personas se han concentrado hoy en Madrid para pedirle al ministro Alberto Ruiz Gallardón que dé un paso atrás en su intención de reformar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo para devolverla al modelo de supuestos. Reclamar que se mantenga la actual ley. Estas propuestas que nos retrotraen a 40 y a 50 años donde las mujeres abortaban en la clandestinidad. Y que no se penalice el aborto si el embrión tiene malformaciones. Que encima te estén diciendo que eres una mala persona, prácticamente que eres una asesina, yo creo que es tremendo. El tener en casa a una criatura con una malformación física o psíquica requiere una inversión de tiempo y de esfuerzo que el cariño no puede suplir. Podemos decidir, nadie tiene que decirnos ni si podemos ni si no podemos. Abortar es un derecho y tú puedes usarlo o no usarlo. Inés tuvo a su hijo Juan Pablo a pesar de que le dijeron que tenía una cardiopatía compleja. Murió 15 meses después tras varias operaciones. Ahora sé más que nunca lo que es, lo volvería a repetir. Todos los días de mi vida me gustaría que mi hijo Juan Pablo volviera a nacer, volviésemos a hacer lo mismo, pasar los 15 maravillosos meses que pasé con él. Por supuesto que me gustaría que hubieran sido más, ¿no? Una misma situación y dos formas de afrontarla. Si se modifica la ley en esos términos, solo la de Inés será legal.
Y a la reforma de esta ley se ha referido también el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la clausura de unos cursos en la Universidad Menéndez Pelayo. Rubalcaba ha señalado que el Partido Popular alejará a España del resto de los países de Europa si sigue adelante con la reforma de este proyecto de ley. Además, el líder socialista ha anunciado que llevarán a cabo una campaña de actuaciones diarias para pedir al Gobierno que no derogue el plan Prepara, que, como saben, concede un subsidio de 400 euros a aquellas personas que hayan agotado la prestación por desempleo. Dentro de 15 días se acaba el plan Prepara. Como saben ustedes, este programa es un programa que permite que la gente que pierde el desempleo tenga una prórroga, una pequeña subvención para poder vivir. Yo le pido al Gobierno que prorrogue ese plan, que es gente que no tiene nada, que agota el desempleo y se queda sin ninguna ayuda del Estado para poder subsistir, y por tanto que lo prorrogue, que es la gente que peor lo está pasando, la gente que no solo no tiene empleo, sino que se queda sin ninguna ayuda. Por tanto, que prorrogue ese programa. Son algo más de 400 euros para familias que no tienen absolutamente nada, que lo prorrogue. Quedan 15 días y ya le digo que vamos a hacer una campaña diaria sobre este tema. Cada día le vamos a pedir al Gobierno que prorrogue este programa, porque es el único o la única fuente de subsistencia de ciudadanos que no tienen absolutamente nada más que esos 400 euros para poder subsistir. Y en plena temporada de vacaciones, los carburantes han vuelto a marcar máximos históricos. Entre un 5 y un 7% se han encarecido en lo que va de mes. Según un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, Navarra es la comunidad que tiene un precio del combustible más barato en toda España, con un importe medio de 1,28 euros por litro. Comienzan las vacaciones con la gasolina por las nubes. Sí, está subiendo, claro, a 1,38. Llenar el depósito cuesta un 10% más que hace un año por estas fechas. 50 euros y ahora son 70 o 70 y tantos euros. Lo que antes llenabas con 65, 70, ahora son 95. Pues el año pasado con 80, con 10 euros menos o 15 euros menos lo llenabas. Aunque a los conductores no les sorprende que esta nueva subida coincida con el inicio de las vacaciones de agosto, una de las fechas de mayor tránsito de vehículos. Se prevén 40 millones de desplazamientos. Pues siempre hacen lo mismo. Siempre que hay vacaciones, viene el verano, Semana Santa, pues no la suben. Que curiosamente, como todos los años, lo hace justo antes de agosto. Solo hace una semana pagábamos por la gasolina un 3% menos. El éxodo veraniego ha vuelto a acercar los precios a su máximo histórico. Me va a salir, pues ida y vuelta, más lo que te muevas por allí, pues 200 euros. La gente no van a ir de vacaciones. Un máximo que coincidió con otra fecha clave, la Semana Santa. En abril el litro de gasolina llegó a costar casi 1,5 euros. Tiene que dejar de usar el coche. Andando gasta uno menos. Y aunque no llegamos a pagar el 1,60 céntimos de euro por litro que cuesta la gasolina en Europa, antes de impuestos los precios de España son los más caros de la eurozona. Está más caro, evidentemente bastante más caro. Y no olviden que entre unas gasolineras y otras hay diferencia de precios. Pueden llegar a ahorrarse 3 euros cada vez que llenan el depósito. Pero no todo sube, porque las letras de las hipotecas bajan. El Euribor a 12 meses se cerrará el mes de junio con un mínimo histórico mensual que apenas va a alcanzar el 1% y que va a abaratar las hipotecas concedidas hace un año en cerca de 1.000 euros al año. Desde junio el Euribor ha caído más de una décima y en un año ha perdido más de un punto porcentual, ya que en julio del año 2011 cerró en el 2,18%. Representantes de Bildu, Nafarroa Izquierda Unida y de las candidaturas independientes han denunciado hoy la falta de ayudas, dicen, del Gobierno de Navarra para la Sakana. Según señalan, a día de hoy, de 20.000 habitantes de esta comarca, 2.000 de ellos están en paro. Muchas empresas han cerrado, una de las últimas ha sido Inasa, y otras están aplicando expedientes de regulación de empleo, como por ejemplo Sunsundegui. Ante esta situación, dicen que el Gobierno foral les está dando la espalda y por eso piden a la vicepresidenta Goikoetxea que incluya en los presupuestos del año 2012 una partida presupuestaria destinada a ayudar a aquellas empresas de la zona. Ellos, por su parte, aseguran que harán todo lo posible por reactivar el empleo y por aumentar el desarrollo económico en Sakana. Lo decimos bien claro. Estamos muy enfadados por la permanente dejadez política y económica hacia Sakana. En Sakana nos sentimos totalmente desprotegidos. Un gobierno que en principio debería defender los derechos de todos los navarros y navarras hace justamente lo contrario. Está claro que somos ciudadanos y ciudadanas de segunda para el gobierno de Navarra, pero para nosotros Sakana tiene total prioridad.
El Partido Socialista de Navarra ha pedido hoy que los trabajadores de las empresas públicas de Navarra no trabajen más horas que los funcionarios de esta comunidad. Por eso han registrado hoy una proposición de ley en el Parlamento de Navarra. Y es que, según ha dicho su portavoz parlamentario, Juan José Lizarbe, después de que se aprobara en junio la Ley Foral de medidas urgentes en materia de personal de la Administración Pública, el aumento de la jornada semanal para los funcionarios a 37 horas y media y también aumento de la jornada para los empleados de las empresas públicas. Pero a día de hoy los funcionarios trabajan 1.628 horas al año, mientras que los empleados de las empresas públicas trabajan 1.706 horas. La proposición de ley se ha registrado de manera urgente en una lectura única para que sea debatida en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, que será el próximo día 13 de septiembre. Creemos sinceramente que con esta proposición de ley, que tiene que tener lógicamente el apoyo de la mayoría de la Cámara para que sea aplicable, no queda ya ni tan siquiera duda, ni queda ninguna posibilidad de ninguna interpretación torticera, ni queda la posibilidad de que UPN haga lo que le parezca independientemente de lo que el Parlamento piensa, porque las leyes son de obligado cumplimiento. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha rechazado hoy la intervención judicial de Bankia y de su matriz, BFA, el Banco Financiero y de Ahorros, lo que hubiera supuesto sustituir al actual equipo gestor por uno administrador. La medida cautelar había sido solicitada por UPyD y el movimiento 15M para evitar una posible destrucción, dicen, de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción se había pronunciado en contra de la medida. Uno de los argumentos utilizados por el juez para rechazar la medida es que, de facto, Bankia es ahora una entidad intervenida por el Estado. Otro de los argumentos del juez es que Bankia en este momento tiene otros administradores diferentes de los que estaban o de los que están imputados. Hoy hace 3 años que la banda terrorista ETA cometió su último atentado mortal en España. Ocurría en Mallorca y por eso hoy se ha homenajeado a los 2 guardias civiles que fallecieron en esa isla balear. Así se ha querido mantener vivo el recuerdo de Diego Salvá, natural de Pamplona, y de Carlos Sáenz de Tejada, de Burgos. El acto de celebración se ha celebrado en el mismo lugar donde estalló la bomba, en la calle que ahora lleva el nombre de Diego Salvá. Un acto que ha comenzado con el canto del himno a los caídos y tras un minuto de silencio se ha procedido a la ofrenda floral. Los padres de Diego Salvá han expresado su confianza en que los responsables serán detenidos y han señalado el esfuerzo que hacen cada día para seguir adelante sin rencor. Las investigaciones de la Guardia Civil, aunque sea muy retrasado, son fructíferas. O sea, yo no pierdo la esperanza de que los cojan algún día. Cuando mataron a Diego, dije, ojalá yo sea la madre de la última persona asesinada por ETA. De momento, excepto el encontronazo que tuvieron con el gendarme francés, Diego ha sido el último. Se cumplen 3 años desde que la banda terrorista ETA no atenta en España. Lo hizo por última vez colocando una bomba lapa para asesinar a 2 guardias civiles en una turística zona de Palmanova, Mallorca. En ese, su 9º atentado del año, mató al joven guardia civil navarro Diego Salvá y a su compañero Carlos Sáenz de Tejada, justo 36 horas después de pretender una matanza en la casa cuartel de Burgos. Pero en estos 3 últimos años ETA sí ha atentado. Lo ha hecho fuera de España. El 16 de marzo de 2010, en Francia, asesinó a un guardia civil e hirió a otro. Han pasado 9 meses desde que la banda terrorista anunciase su abandono de la violencia. 9 meses en los que las víctimas y los partidos políticos han exigido su disolución y la entrega de las armas. Una disolución que por ahora no ha llegado. Mientras los cuerpos y fuerzas de seguridad siguen trabajando en la lucha antiterrorista, basta ver cómo en apenas una semana, en julio, fueron detenidos 6 etarras en lugares tan dispares como Londres, Francia y País Vasco. Agentes de la Policía Nacional de Navarra y de la Policía Municipal de Pamplona han detenido a 5 personas más por su presunta participación en los incidentes que impidieron la celebración del Riau Riau en las fiestas de San Fermín el pasado día 6 de julio. De los 5 detenidos, todos nacidos en Pamplona, 3 cuentan con antecedentes. Uno de ellos, de 28 años, ya fue detenido en el año 2007 por apología del terrorismo y 2 veces más en el año 2010 por pertenencia a banda armada. Ahora ha sido imputado por delitos de desórdenes públicos
públicos y por lesiones. Otro de los presuntos participantes, de 32 años, fue detenido ya en el año 1997 por haber causado daños y en el año 2000 por coacciones. Se le imputa en este momento un delito de desórdenes públicos. Otro arrestado, también de 32 años, contaba con una detención previa del año 97 por desórdenes públicos y por atentado contra agentes de la autoridad. A él le imputan delitos de desórdenes públicos y atentados. Lo mismo que le imputan a los otros dos detenidos que de momento no tenían antecedentes policiales. 3 personas han resultado heridas en los 14 accidentes de tráfico que ha atendido la Policía Foral en la operación salida y regreso de las vacaciones de este mes de finales de julio. La operación comenzó el pasado viernes a las 3 de la tarde y finalizaba la pasada noche a las 10. La circulación ha sido fluida en las autovías, autopistas y principales redes nacionales. Con motivo de las vacaciones de verano se ha llevado a cabo un dispositivo especial de control de la regulación y vigilancia del tráfico en las vías de tránsito más habituales de salida y entrada a los lugares de destino. La Policía Foral ha imputado en los últimos días a 7 conductores por no tener en regla el permiso de conducir o por presentar niveles elevados de alcoholemia. Uno de ellos en concreto cuadruplicaba esa tasa y otro la quintuplicaba. Por un control de radar de carretera. Pero ¿cómo funciona este aparato? Y en plena operación de vacaciones, muchos conductores se han encontrado con que han subido la tarifa de los peajes. Es una subida del 7%, que para muchos es un anticipo de la siguiente subida, porque también los peajes se verán afectados por la subida del IVA. Monumental enfado entre los conductores. Para los transportes es una barbaridad. Que tienen que rascarse más el bolsillo. Solo en autopista, pues me he gastado más de 50 euros, solo en autopista. Los peajes de las autopistas del Estado cuestan ahora un 7,5% más. Ha subido una barbaridad, es decir, ahora mismo para los que frecuentamos la autopista es exagerado. 1 de cada 5 kilómetros de autopista pasa por Cataluña. Estamos pagando, diríamos, las autopistas y las carreteras nuestras y las del resto de España. Más la subida que hubo en enero de un 3%, más la que habrá después de otro 3%, pues nos vamos rápidamente a un 14%. Aquí, por cada 100 kilómetros de Barcelona a Tarragona, habrá que pagar casi €1 más. Si le hiciera cálculos no hubiera cogido el coche. En el Mediterráneo sube la AP7, la C33 y la AP2. También la AP68 de Bilbao a Zaragoza. Más cara es también la AP6 entre Villalba y Adanero, la AP9 en Galicia y la AP4 entre Sevilla y Cádiz. Que ya es hora de que estas autopistas se conviertan en autovías. Y todavía más porque en septiembre los peajes vuelven a subir, esta vez por el IVA. En lo que llevamos de año, en Navarra se han ejecutado 40 deportaciones de extranjeros acusados de haber cometido delitos en la comunidad foral. Aunque en las últimas semanas se han llevado a cabo varias expulsiones, no todas ellas llegan a ejecutarse. En lo que va de año, alrededor de 40 extranjeros acusados de delinquir han sido expulsados de Navarra, según indica la Jefatura Superior de Policía. Algunas de estas personas tenían un largo historial delictivo. Muestra de ello es el caso de un ciudadano dominicano que fue expulsado hace unos días y al que le constaban 13 arrestos por tentativa de homicidio, tráfico de drogas, robo y violencia de género. También se ha procedido recientemente a la expulsión de un hombre del este de Europa acusado de dedicarse con un grupo organizado a hurtar en diversos establecimientos del País Vasco y de Navarra. Las parejas de hecho fraudulentas constituyen otro motivo para la deportación de los extranjeros. En la última semana se han abierto 2 expedientes con una multa de 6.000 euros a 2 españolas que se prestaban a ello a cambio de dinero. En algunos casos, las expulsiones judiciales no llegan a llevarse a cabo debido a las trabas que ponen los países de origen de estos extranjeros. En el caso de las penas superiores a los 6 años de prisión, según el artículo 89 del Código Penal, la deportación no debe ejecutarse. Además, el deportado al que se le sustituye la pena por la expulsión no puede volver a España hasta pasados 5 o 10 años. Y por quinto año consecutivo se ha entregado hoy en Tudela el premio al tomate más feo, un concurso organizado por un restaurante de la capital ribera al que se han presentado casi un centenar de tomates de la variedad que lleva el nombre ya El Feo de Tudela. Hay 2 categorías en este peculiar concurso, el del tomate más feo, que se ha llevado por votación popular un ejemplar de Carmen Sanz y que ha obtenido como premio un jamón, y el tomate más sabroso, este es otorgado por un jurado, ha sido para César Moneo, que ha obtenido con él 500 euros de premio.
3 orejas se repartieron ayer en la tarde en la corrida de rejones que cerraba la Feria Taurina de Santa Ana, en Tudela. Una para cada uno de los protagonistas, Roberto Armendáriz, Noelia Mota y Manzanares. Eso a pesar de que falló el ganado de los hierros Torremilla y Espantalobos. El último día de la Feria de Santa Ana se entregó en la Chata de Griseras de Tudela el mayor número de orejas en sus festejos, hasta 3, una para cada uno de los protagonistas de la corrida de rejones. El navarro Roberto Armendáriz, la madrileña Noelia Mota y el alicantino Manuel Manzanares, con toros flojos de las ganaderías Torremilla y Espantalobos. Armendáriz obtuvo su oreja con el primero de la tarde, a pesar de ser un toro manso. Después de un rejonazo se llevó el susto de la tarde, ya que en el momento del adorno pie en tierra, el toro bien llegado dio un cabezazo mandando al de Noain por los aires, aunque por suerte sin consecuencias. Hubo petición de una segunda oreja que se le negó, privándole de salir por la puerta grande. La amazona de la jornada, la madrileña Noelia Mota, obtuvo en su debut en Tudela y presentación en Navarra una oreja con su segundo toro. Mató de pinchazo y rejonazo, causando sensación en el tendido, que pidió una oreja. Por último, el también debutante en Tudela, el alicantino Manuel Manzanares, con su primero, un toro descastado, no tuvo opciones a pesar de su repetido esfuerzo. Sin embargo, obtuvo la tercera oreja de la tarde en su segundo, el último de la feria. Fue la faena con más ritmo y emotiva de la tarde. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Osasuna ha comenzado su gira por Holanda con buen pie. Tras finalizar el primer amistoso con un empate tras los 90 minutos reglamentarios, el Club Atlético Osasuna salió victorioso después de la tanda de penaltis. Los rojillos se impusieron por 1-4 con goles de Puñal, Timor, Oyer y Nino, y 2 paradas de Andrés Fernández. Lamat y Cejudo se retiraron del partido con alguna molestia física, pero ya se entrenan con normalidad con el resto del equipo. Después de la visita de ayer a Ámsterdam, hoy han realizado una sola sesión de entrenamiento de unos 90 minutos. Esta tarde han guardado descanso y mañana van a disputar un segundo partido en tierras holandesas que les va a enfrentar al equipo de De Graafschap. Es un recién descendido que milita en la segunda división. 98 euros es el precio que deberán pagar las emisoras de radio por partido y por estadio para poder retransmitir en directo los partidos de fútbol. El precio ha sido fijado por el Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y es por ahora una medida cautelar. Esta cantidad está fijada para las competiciones de primera y de segunda división y para la Copa del Rey, exceptuando la final. Una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso a los estadios de las radios de cara al comienzo de la Liga, que se iniciará el próximo 18 de agosto, ya que no ha habido acuerdo entre las dos partes de la cuantía que se debía abonar para acceder a los campos de fútbol. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Ebro están casi al 57% de su capacidad después de disminuir un 3% su volumen en la última semana. Es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Según los datos proporcionados hoy por la Confederación Hidrográfica del Ebro, el año pasado, por estas mismas fechas, el embalse se encontraba con algo más de un 63% de su capacidad. En la actualidad, el agua embalsada se encuentra por debajo de la cifra del año pasado y no supera el promedio de los años 2007 a 2011. Mientras que en el eje del Ebro los embalses están al 66%, en la margen derecha el nivel de la cuenca es de 36%. Los pantanos, sin embargo, en la margen izquierda se encuentran al 55% de su capacidad. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo.
Iberdrola, queremos ser tu energía. Aquí termina esta segunda edición de Noticias. Tienen más información mañana en Navarra Televisión a mediodía con Vera Villafranca. Buenas noches. Adiós.